verso 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, oiga lo que dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos. En esta tarde, pues quisiera compartir con todos los que estamos en esta tarde este pensamiento. ¿Qué es lo que necesitamos para que nuestros pecados sean borrados? O también podríamos decir, ¿qué necesita el hombre para que sus pecados le sean perdonados? Porque hay algo que está evidente. Y es que el ser humano es un ser pecador. Pero no porque Dios lo haya hecho como un ser pecador, no. El pecado llegó fue después. Dios hizo un hombre santo. Es más, la Biblia dice que lo hizo igual a él. Y es cuando la Biblia dice que lo hizo igual a él, hace referencia a su santidad. Porque nuestro Dios es santo. Y por lo tanto él hizo un ser santo. Es decir, a Adán Dios lo formó del polvo de la tierra, le sopló en su nariz y la Biblia dice que en la creación dice que todo lo que hizo Dios es aquí el día y la noche y todo era bueno. Y cuando hizo todas las cosas, entonces el Señor pasaba a la vista y todo era bueno. Y entonces al hombre también Dios lo hizo bueno, porque nuestro Dios es bueno. Y todo lo que Dios hace es bueno. Pero entonces, como sabemos la historia, el pecado llegó tras que el hombre desobedeció la palabra de Dios. Porque Dios, cuando plantó al hombre o cuando lo puso en el huerto del Edén, Dios lo que le dijo fue que administrara su creación y que aún se alimentara de lo que él le había hecho. Y el hombre tenía esa facultad muy bonita porque él lo tenía todo a la mano. Pero lastimosamente llegó el pecado al hombre por causa de la desobediencia y tras de esto entonces llegó la muerte. Y entonces así, como dijo alguien por allá, se echó a perder la cosa. Llegó la muerte al ser humano. ¿Pero por qué llegó la muerte al ser humano? Porque el hombre desobedeció a Dios. No fue otra cosa. Entonces el hombre, por causa de haber desobedecido a Dios, entonces el hombre quedó destituido. Y si ustedes leen la Biblia, mis amigos y hermanos, en la historia del libro de Génesis nos muestra que Dios sacó en el principio sacó a Adán y a Eva del lugar del huerto de Edén y los vistió y los sacó. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ahora había quedado en pecado. El pecado había llegado entre ellos. Y entonces el hombre quedó destituido. Y la Biblia entonces dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la generación humana que parte a partir, disculpen de pronto la redundancia, a partir de Adán sale la generación humana. Y como en Adán ellos pecaron, entonces su descendencia vino con el problema del pecado. ¿Y cuál es el problema del ser humano entonces? Es que Dios nos gusta del pecado. El problema es ese, Dios nos gusta del pecado. Y como Dios nos gusta del pecado, entonces el enemigo parecía que estaba feliz porque el hombre no tenía cómo ser perdonado. ¿Por qué? Porque Dios nos gusta del pecado. Es decir, el hombre estaba lejos de Dios y como Dios es santo y el hombre estaba en pecado, entonces lo que Dios hizo es que perder, podría llamarlo así el enemigo, ¿verdad? Pero no, Dios en su plan salvífico quiso salvar al hombre de esa condición. Entonces el hombre estaba bajo pecado. Ahora el hombre, ¿qué tenía que hacer? Mire lo que dice el apóstol. Entonces ahora nos enseña y dice, así que arrepentidos. Entonces para que nosotros seamos perdonados ¿de qué? Del pecado en el principio de nuestros padres. Entonces ustedes, mis amigos, nosotros, mis hermanos, necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Pero ¿cómo adquirimos esto? Lo primero, dice arrepentido. Es decir, devolverse. Ay, ¿de qué me voy a devolver yo? Devolverse, dar media vuelta. Errar al blanco también se dice que es arrepentimiento, pero en esta vez devolverse, porque es que el hombre en el pecado camina a las espaldas, digámoslo así, de Dios. El hombre hace lo contrario a Dios. Entonces ese arrepentimiento es que deje de hacer las cosas malas y se vuelva a Dios.
Por eso que también Isaías dice, vuélvase a Dios. Dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. ¿Cierto que sí? Amén. Y dice, y deja el hombre inicuo sus pensamientos. Y entonces dice, vuélvase. Es como, por ejemplo, yo voy por aquí, pero él me dice, vuélvase a Dios. ¿Pero por qué se vuelve a Dios? Porque el pecado llegó al ser humano. Y lo que tiene que hacer el hombre, arrepentirse, porque el pecado lo lleva a un lugar no muy bueno, a un lugar que llamamos hoy día prácticamente, que lo que llamamos, uno casi no lo tiene que mencionarse, pero a veces uno se cohíbe de decirlo, pero esto casi, el lugar del infierno. Hay personas que no les gusta que uno hable esto, que le diga que hable del infierno, uy, también uno habla esas cosas malucas. Pero quiero decirle que el pecado conduce al hombre allá. Pero ¿sabe una cosa? El hombre Dios no lo creó para condenarlo. Dios vino a través de Jesucristo a salvar y a buscar, dice la palabra de Dios, vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que sabía. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amigos? Arrepentirse de que somos pecadores. Eso hay que reconocerlo. Debemos reconocer ante Dios de que nosotros somos pecadores. Y para que ese problema se cure, digámoslo así, esta palabra no sé si será la correcta, para que el pecado se cure, para que el pecado se borre, para que el pecado desaparezca, únicamente se hace es en el nombre de Jesucristo cuando nos bautizan en las aguas y invocan el nombre de Jesucristo. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice en la Biblia. Y convertíos. ¿Por qué? Porque de nada le sirve al ser humano solamente arrepentirse, porque la gente sabe qué es lo malo y qué es lo bueno, pero sabiendo que aquello es malo, el pecado lo lleva constante a que haga aquello. Entonces se arrepiente y después vuelve y lo hace. ¿Cierto que sí? Pero ahora cuando uno se entrega a Jesucristo y Cristo es quien ora en nosotros, ahora nos arrepentimos y Él nos ayuda a que no hagamos aquello. ¿Por qué? Porque nos convertimos a Él. Y es necesario arrepentirse y convertirse, porque para que sus pecados le sean perdonados, usted debe convertirse a Jesucristo. Sí, entonces cuando usted se convierte a Jesucristo, el Señor le ayuda y usted entiende bien claro y sabe que dice, oye, yo tengo que ser bautizado como lo manda la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo dice Hechos 2:38. Está aquí, dice, a Pedro le preguntaron, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Óigase bien, ¿para qué es el bautismo? Para el perdón de pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mis amigos, en esta tarde, en este inicio de año, en esta región, gracias a Dios, el Señor una vez más les recuerda que ustedes necesitan arrepentirse. ¿Para qué? Y convertirse. Aleluya. Para que sus pecados les sean perdonados. Porque sabe una cosa, que cuando Cristo venga por su iglesia, entonces nosotros tenemos que estar perdonados. ¿Pero perdonados por quién? Por Dios. Por medio de Jesucristo. Porque es posible, nosotros los seres humanos, sí, alguien me la cometió a mí y si me pide perdón, yo obviamente lo disculpo, ¿verdad? Pero a veces uno dice, bueno, discúlpame. Y el otro dice, te disculpo, pero alguien dijo como de los dientes para allá. ¿Cómo que dicen? De los dientes para afuera, aquí dicen. De los dientes para afuera. De los dientes para afuera, cierto, que es lo que perdona. Eso es lo que dice el ser humano. ¿Da? Pero no, con Dios no ocurre así. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, la Biblia a mí me dice que el Señor le borra sus pecados. Amén. Aleluya. ¿Y sabe qué es lo que significa cuando usted lo sumerge en las aguas? Cuando lo bauticen y lo hunden. Eso es lo que significa que usted lo están sepultando. A usted lo están enterrando, sin palabras más castizas. Lo sepultan. Y eso tipifica, no es que es eso, sino que tipifica un símbolo. Cuando lo meten al agua, simboliza de que lo hundieron y lo enterraron. Y cuando lo sacan, sale el nuevo. Y entonces, ¿qué nos enseña el apóstol? Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, por eso la gente, cuando usted y yo nos entregamos al evangelio, ¿sabe qué dice? Oye, esto no es fulano. Ese no era Oni. Ese no era Eude. Y ese no era Nelvi, y ese no era José Campos, y ese no era Ciro. Yo a veces le mando a Ciro y me da risa así cuando ahora ya está en una casa. Ese no era el brincón de Cirito. Y ahora,
predicando por aquí, que Cirito era recochita por allá, y andaba con una recochita rara por ahí, y ahora Cirito predicando, sí señor, porque se arrepintió, se convirtió, se bautizó en el nombre de Cristo, recibió el Espíritu Santo, y ahora somos servidores de esta palabra, y le decimos a los amigos, así que arrepentidos y convertidos. ¿Sabe para qué? Para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Oye, el tiempo de refrigerio es la salvación. Amén. Ese refrigerio, ahorita cuando llegamos así un poco y nos dieron esa avenita así con hielo, el cuerpo se siente sabroso, así, refrigerio fresco. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, amén, su alma se pone fresca, su alma aleluya, descansa en amén, paz. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo ha perdonado, aleluya. Porque la Biblia dice, sobre quien fuera invocado su nombre, será salvo, aleluya. Es decir, que todo el ser humano que reconozca a Cristo como el único Dios tiene esta grande bendición, aleluya. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a El Dios. verso que leía el hermano allá, cuando leí ahorita, ese libro es muy hermoso, lo voy a volver a repetir aquí. El verbo. Juan capítulo número 1, pero el verso 1:1. Sí, pero el verso que leíamos dice, hablando de Jesucristo, el 4 donde cerró, dice, hablando de Jesucristo, porque cuando Jesucristo estaba aquí manifestado en carne, mire lo que decía, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese es Jesucristo. Amén. O sea, a Jesucristo hay que recibirlo. ¿Para qué? Para que alumbremos. Porque el pecado lo que hace en el ser humano es ponerlo en tinieblas. Pero cuando viene a Cristo llega la luz. Aleluya. Y entonces por eso es que hay que arrepentirse, hay que convertirse para que los pecados les sean perdonados en el bautismo como lo manda la Biblia. Así que les invito en esta tarde. Colóquense en pie y voy a invitar a alguien en esta tarde. Aleluya. Que quiera iniciar este 2025 Señor, con Jesucristo. Aleluya. Haciendo lo que dice la Biblia. Primero arrepintiéndose. Es hora en esta tarde, mis amigos, para que se arrepiente y reciba a Cristo. Aleluya. Conviértase en esta tarde. La Biblia dice que así que arrepentidos y convertidos. Y en esta tarde está abierta esa puerta para que alguien de los amigos que están aquí puedan recibir a Cristo. Y nosotros en esta tarde lo que vamos a hacer es presentarle a Cristo para que usted su nombre sea escrito en el libro de la vida. Aleluya. Porque la Biblia a mí me dice que sobre quien fuera invocado el nombre del Señor, este será salvo. Entonces, mis amigos, inician este año recibiendo a Cristo en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que vamos a darle gracias a Dios. Si no hay alguien que quiera entregarse esta tarde, nosotros vamos a darle gracias a Dios. Padre soberano, te damos las gracias. Porque tú, oh Dios, nos has concedido la oportunidad de estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra en esta tarde una vez más ha sido anunciada, Señor. Gracias por nuestros amigos que la han escuchado. Traten sus vidas y en sus corazones. Gracias por los hermanos también. Oh, gracias por esta bendición tan grande, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios para la salvación. Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Amén.